En el capítulo de hoy tenemos al invitado más especial que ha pasado por el podcast, que, spoiler, repite, y nos va a dar una masterclass de economía que os va a sorprender, os vais a quedar locos así mal habladamente de lo que nos va a decir, de lo que vais a aprender en una hora, os va a explotar auténticamente la cabeza tanto en economía como en criptomonedas. Bienvenidos al episodio 224 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, NFTs y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre os saludamos mi querido compañero Óscar y un servidor, Cristian. ¿Cómo estás hoy, Óscar? Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a vuestro podcast favorito de criptomonedas. Pues yo me encuentro de maravilla, me encuentro muy bien y más sabiendo quién viene ahora dentro de nada, se viene capitulazo, se huele, se palpa y al Sí, igual que se tío. huele y que se palpa que viene un capitulazo, ¿sabéis lo que se huele y que se palpa, Cristian? ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo Sí, y sabes? de hecho te lo voy a explicar porque está muy ligado con nuestro invitado. Nuestro invitado lo conocimos en persona por primera vez en Madrid y desde entonces hemos forjado una relación y una amistad muy bonita y muy fuerte. Y si vosotros queréis volver o queréis conocernos y establecer una relación así, no sé si llegaremos a tanto, pero seguro que haremos una relación de amistad en Madrid nuevamente, parece que esta ciudad nos llama, lo podéis hacer porque el 6 y 7 de junio, el 7 y el 8 de junio vamos al Madrid Economic Forum y tú. Sí, tú que me estás escuchando, me estás leyendo, también puedes venir con nosotros, porque nuestros patrocinadores del podcast oficiales, Bit2Me, es uno de los sponsors de este evento y está sorteando una entrada para que tú puedas pasar ahí el fin de semana con nosotros, que te salga la entrada 100% gratis y la comida del sábado también, porque vas a venir con nosotros y nosotros te invitamos. Y es súper fácil. Para participar simplemente tienes que crearte una cuenta nueva en Bit2Me con el enlace que tienes en la descripción y después ponerle allí 110 euros en Bitcoin, que es que a la larga seguramente vas a acabar ganando, pero bueno, no se pueden dar consejos, pero si no tienes exposición en Bitcoin es algo que tendrías que planteártelo No, mucho. te tienes Y que ver el capítulo de hoy. Te vas a ver el sí, capítulo de hoy y cuando y acabes vas luego a vas decir, a darle ¿dónde está el vas a link? comprar. Vas ¿Dónde a está el comprar link? para ti, para la abuela, para la tía, para la prima, para la novia, para el sobrino, para todos. Entonces, simplemente compras 110 euros y si encima los vas moviendo, vas comprando y vendiendo dentro de Bit2Me, vas a tener más probabilidades de que te toque la entrada. Así que no dejes pasar esta oportunidad y pasa un fin de semana entero en Madrid con nosotros que te vas a descojonar. Y sin más, vamos a dar paso a nuestro queridísimo amigo John Economist, que una vez más ha vuelto al podcast y nos hace una ilusión absoluta. Bienvenido, John, a nuestro podcast otra vez más. Siempre es un placer tenerte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Es un placer, Oscar. ¿Qué tal? Un placer, Cristian. Un placer estar aquí en vuestra casa. Como siempre que he venido, he estado, vamos, como un niño aquí con juguetes pequeños, hablando de cualquier tema muy interesante y seguro que sacaremos temas, como siempre, improvisados, que serán para desgranar ahí y apretar fuerte. Buah. Ya Muy ves, bien, pues ya John, ves. nada, De hecho, Dale, dale, digo, dale. de hecho, para que lo sepáis, que ya hemos grabado un podcast antes sin grabarlo, ya hemos hecho un podcast solo de poniéndonos al día y todo, porque hacía mucho tiempo que no nos podíamos poner al día y hablar un ratito así con calma, con las agendas que llevamos cada uno, pero ostras, es un placer tenerte aquí desde los inicios, y mola un montón tenerte por aquí. Perdona, Óscar, que te he interrumpido. No, nada, que cómo ha cambiado, cómo ha pasado el tiempo, que lo estamos comentando desde los inicios allá para 2023, cuando conocimos a John, cómo ha ido creciendo, cómo lo hemos visto desde que era muy pequeñito, con 2000 suscriptores, 1000 suscriptores, a todos los monstruos que está creando ahora, que ya se ha tenido que salir de España inclusive, y nada, darle la enhorabuena. Y bueno, para quien no lo conozca, que bueno, que será muy poca gente, es John, es probablemente uno de los mejores creadores de contenido de habla hispana sin meter humos y tal, por eso estamos súper encantados de traerlo, y que sepáis que hoy vamos a tener una charla sobre criptomonedas que no lo sé de qué vamos a hablar, pero os va a explotar la cabeza por los altos conocimientos que tiene John. Y yo ya arranco de una, porque aquí tenemos, este podcast, sabéis que se caracteriza porque somos un poco cuñados, ¿no? Es decir, porque al final sabemos un poquitín de todo, pero no tenemos esos conocimientos amplios que puede tener auténticos profesionales del sector como es John. Y te voy a lanzar mi primera pregunta, que es una duda que tengo, que mucha gente estará viendo, habrá visto estas semanas el bono de Estados Unidos, ¿vale? Estamos viendo que el bono está subiendo, el bono que está a 5%, etcétera, etcétera. Entonces, te planteo dos preguntas. Una, bueno, varias, ¿vale? Y tú ya haces tu explicación, que seguro que va a ser súper correcta. ¿Por qué está subiendo el bono? ¿Vale? Es decir, ¿por qué está subiendo ese bono al 5%? ¿Qué significa o qué puede significar o qué consecuencias son que esté subiendo el bono y qué expectativas tienes tú?
Vale, primero de todo un inciso. Me acuerdo cuando nos conocimos en aquel evento de Madrid, yo realmente era desconocido y yo me acerqué a vosotros para deciros que yo era un seguidor de vuestro programa, de que hacíais cada fin de semana, y ahí arrancó la relación que hemos mantenido y me acuerdo que fui de los primeros canales que fui al vuestro y me hizo mucha ilusión. Pero imaginar para que veáis que realmente yo era seguidor vuestro. Cuando empezamos, que vamos, que a mí me chiflaban esa... Es precisamente lo que me gusta venir aquí a vuestro canal, esa conversación más de entre amigos, de más, no tan técnico todo, sino más como coloquial, de hablar de entre cuñados, como comentáis vosotros, y yo creo que ese es el plus de calidad y diferenciación que tenéis vosotros, que a mí me gusta tanto, porque estoy cansado, porque me gusta, pero estoy todo el día escuchando muchas cosas técnicas, y también me gusta escuchar cosas más que llegan más a la gente, y vosotros ahí lo lográis mucho. A ver, vamos al meollo. El bono Pues de coño, Estados Unidos. dices eso y te hago una explicación de qué es el bono a 5 años y digo, joder, ya empezamos con el pie izquierdo. No, no, a ver, algo sencillo. La deuda. La deuda sí que sabemos que es un instrumento que hoy día, por cómo está montado el sistema económico, nos guste o no, todo se maneja a base de deuda. De hecho, más del 90% de las transacciones son económicas, son a base de deuda. Por lo tanto, es muy importante y realmente es el mercado grande que mueve todo. Siempre se dice que cuando tiembla el mercado de deuda, tiemblan todos los demás y no al revés. Y realmente lo que hasta ahora tensionando un poco la situación actual de Estados Unidos es que a raíz de ciertos movimientos que ya arrancaron en 2022 con la guerra entre Rusia y Ucrania, se empezó a desquebrajar un poco la confianza con el dólar. Pasó a emerger otros activos, ya sea oro, ya sea Bitcoin, que empezaron a coger cierto poder más de alternativa frente a la maniobra que realizó Estados Unidos de congelar activos de Rusia. Eso llamó la atención a muchos otros países que tienen gran deuda americana. Entonces eso lleva a una situación de que quizás no era tan buena idea tener todos tus recursos en el exterior dependientes de una moneda, reserva mundial, que es el dólar, que está a golpe de clic de que si no le caes bien a cierto mandatario, pues te pueden llegar a congelar como pasó con Rusia y como ha pasado con otros países de Medio Oriente. La cuestión es, ¿qué pasa ahora? Pues que hay que renovar una enorme cantidad de deuda. Todo este mercado que se mueve en deuda se va renovando cada X años. Por eso se dice que ese mercado cíclico que se movía hace 10, 15 años, que era más un mercado de CAPEX, de por reinversión de activos en empresas, y era más cíclico por lo que era el estado actual del mercado, ahora actualmente se mueve más por el ciclo de deuda, que es lo que realmente está empezando a tensionar y a mover realmente las direcciones de los mercados. Estos ciclos más o menos se mueven aproximadamente un periodo de 4 años, que muchas veces coincide con los ciclos de halving de Bitcoin. Y ahí se dice que quizás una genialidad de Satoshi fue coincidir los halving con estos ciclos, porque realmente es un activo, como se llama Bitcoin, que puede ser un proxy de la liquidez, que realmente transmite si hay más o menos tensión ahí en la liquidez de los mercados. ¿Qué ocurre? Pues que estamos llegando ahora a un momento, justamente este junio, mes que viene, que se renueva la primera partida, la primera letra de esta renovación de deuda de Estados Unidos monstruosa, un 30 y pico por ciento de todo lo que tiene que renovar. Entonces, Trump se encuentra que entra a una situación donde los tipos están altos, necesita tirarlos abajo, los rendimientos, para poder renovar de una manera más barata su hipoteca, su deuda a nivel de país. Y en ello está, en ello está. El problema está que ciertas tensiones previas han llevado a que no sea muy atractiva la compra de deuda a estos rendimientos que históricamente ya se consideran altos, y encima se encuentra con una Reserva Federal, su amigo Powell, que poco es raro, pero está haciendo lo que le pertoca, que es ejercer como un órgano independiente, y si no tengo ciertos inputs, como que la inflación no acaba de bajar, el empleo no se rompe y la economía aguanta, no tengo por qué yo bajar tipos de interés, por mucho que me lo pidas tú, porque entonces voy a crearme un problema a futuro que a día de hoy aún no tengo. Y ahora se encuentra una disputa entre Estados Unidos y Powell, bueno, entre Trump y Powell, para intentar bajar tipos de interés. Entonces, Trump tiene dos formas. O me lo bajas tú, Powell, presionándote, amenazándote que te voy a echar, cosa que no puede, pero lo amenaza, ve que el otro no afloja, no cede. ¿Qué ocurre? ¿Cuál otra versión tengo para tirar los mercados? Pues como se rodeó de gente, algunos de ellos que son muy capaces, como Scott Bessent, que venía de trabajar con fondos de hedge funds, le dice, pues tienes que crear incertidumbre, porque ahora mismo tienes unos mercados, cuando entraste en enero, en máximos históricos, entonces la gente no se te va a ir a un bono cuando la bolsa te está dando un 20 y pico por ciento como te dio en 2024. Tenemos que crear esa incertidumbre para que todos aquellos que tienen profits a día de hoy intenten huir a protección, intenten huir a nuestra moneda. Entonces Trump, en ese aspecto es muy especialista, empezó a crear presión, a crear cierta inestabilidad para tumbar los rendimientos y llegó a lograrlo. Llegó a tirar el rendimiento de casi el 5% al 4%, que ya era un tipos que más o menos era una normalización adecuada para renovar la primera letra de esta hipoteca de deuda. ¿Qué ocurre? Que se pasó de frenada. Se pasó de frenada y llegó a pasar a tal punto que empezó a verse el plumero de que estaba exigiendo demasiado o más de lo que él pretendía
con tal de intentar unos acuerdos muy beneficiosos para ellos. Eso llevó a Eso, John, perdona, esto Dime. estás hablando de los aranceles de abril, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Vale. Antes de abril lo que hacía era que era un mensaje muy proteccionista, muy América primero, América first, pero no llegó a mencionar aquello que sí hizo en campaña. Es cierto que Trump, por ser un político, es un político raro, extraño, porque está haciendo aquello que dijo en campaña, cosa que no es lo normal. Y lo está haciendo. El tema está que como él, como buen jugador de póker o de vieja escuela, pues primero mete un bluff enorme y después va rebajando. ¿Qué pasa? Que quizás se pasó de frenada y los bonos llegaron a tal punto que cuando coincidió el mensaje de que quería exigir unos aranceles muy altos que iban a castigar la economía, pero a la vez iba a mantenerla o a salvarla asumiendo un gasto de déficit alto, que son los últimos comunicados, lo que ahora hace el bono es decir, la economía me está aguantando, me estás apretando por la parte de que vas a bajar tipos, o sea, vas a bajar impuestos, vas a bajar lo que es la presión fiscal, pero vas a aumentar el gasto, vas a llevarme a una situación donde será necesario seguramente que me tengas que pagar más por yo dejarte mi dinero. Ya ahora mismo Estados Unidos, por resumir, bueno, dentro del resumen corto, se encuentra en una situación donde a raíz de ciertos movimientos políticos no hay atracción, no hay interés por la compra de su bono y se encuentra con que el bono, que es quien mueve, que es quien pone realmente a su sitio y quien quita a presidentes del puesto, lo vimos en Reino Unido en 2022, está diciéndole o reduces el gasto o me pagas más por darte mi dinero. Y es la situación que tiene ahora Donald Trump. Y ahora cuando llega esta renovación, ¿vale? Vamos a suponer junio llega una renovación. ¿Cómo funciona, así muy resumidamente, cómo funciona eso? ¿Sale deuda y tienen que venir inversores a comprar esa deuda para renovarla? ¿O es el mismo gobierno el que la tiene que volver a refinanciar? ¿Cómo funcionaría eso? A ver, hay ciertos mecanismos. Siempre el Tesoro realmente, el secretario del Tesoro es el que puede realmente redefinir un poco la emisión, si más a largo plazo o más a corto plazo. De hecho, lo hemos visto hace unas horas, esta noche, en Japón, que como ve que se está, igual como Estados Unidos, tensionando la parte larga, lo que es la deuda a largo plazo, en lugar de emitir a largo plazo, está emitiendo un poco más a corto plazo. Eso en el corto plazo te frena un poco, te estabiliza, pero es un parche. Entonces Estados Unidos lo que hace es cuando llega junio tiene que emitir un paquete gordo y tiene que emitirlo. Entonces tiene varias opciones. Una, que se la compre el mercado, o dos, que es lo que quizás se espera que pase y es una opción que a corto plazo te suaviza la situación, que la Fed salga al rescate, que ya ha pasado más de una vez, y salga a comprar esa emisión que emite el Tesoro que no es demandada por el mundo, por el extranjero, por inversores, por particulares, por quien sea. Esa emisión la estamos viendo constantemente, cada semana se emiten deuda a 10 años, a 2 años, y se va viendo más o menos qué demanda hay. Hay algunas que van a peor, otras que van a menor. Pero cuando se renueva este pack tan grande, lo que saque es, hace una emisión para que inversores extranjeros le compren. Y como siempre, como última ratio, para evitar que tense, porque realmente el mercado de bonos cuando se rompe cosas y rompe cosas graves, la Fed, lo bueno, que de hecho ellos ya lo han manifestado, no quieren intervenir, pero si fuera necesario, pueden salir a intervenir y comprar esa deuda que emite el gobierno. Entonces, Vale, y ahora, a ojos del mercado, teóricamente es decir, vale, si tú no lo compras, lo compro yo. No pasa nada, ¿no? Sí, pero claro, sabemos dónde está el límite de Trump, que está en el 4,6, 4,7, que nos estamos viendo durante estos meses, pero no sabemos qué punto es el punto de intervención de la Fed. Entonces el mercado quiere intentar decir, claro, no es lo mismo que te compre yo la deuda a 4,50 que te la compra a 5. Ese medio punto, con esa inmensa cantidad de dinero, es mucho dinero. Entonces la gente ahora lo que está intentando es, una, medir dónde está el límite de Trump, que parece que ya se ha encontrado sobre el 4,6, 4,7, y dónde puede estar la posible intervención de la Fed en caso de que Trump no controle, se le dispare, para antes de intervenir la Fed, ver dónde está el techo para entrar y sacar esos puntos de rendimiento, que es lo que estarán estudiando muchos hedge funds, muchos bancos de inversión, porque esos puntos de más, hablamos de miles y miles de millones en beneficio. ostras, yo estoy pensando, para la gente que nos está escuchando ahora y tenga criptomonedas, ¿qué puede ser, si lo hacemos más a lenguaje de calle, qué puede pasar con sus inversiones si Trump consigue refinanciarlo a esos precios o si no lo consigue? ¿Pueden llegarse a ver afectadas las criptomonedas con esto? Sí, se ven afectadas, de hecho. Una de las opciones donde Trump también puede licuar su deuda es tirando abajo el dólar. Y estamos viendo que llevamos una racha bastante negativa con el dólar. Todo lo que va cruzado contra el dólar, sea Bitcoin, sea oro, ha realizado movimientos alcistas, no por en sí, por el activo en sí, sino per se porque está cruzado en un activo que se está devaluando. O sea, muchas veces realmente no es un movimiento intrínseco de Bitcoin o de otros activos, sino más bien de una pérdida de valor del dólar. Entonces lo que estamos pasando ahora es,
si Estados Unidos consigue emitir y hay compras, estabiliza el mercado de deuda, la liquidez en mercados paralelos como el mercado colateral del eurodólar, que no está fuera del control de la Fed, o otros mercados de liquidez, si hay confianza, hay contraparte, la liquidez fluye. Y eso es bueno para los mercados. Es situación mala si eso se descontrola y entonces es cuando interviene la Fed. Cuando interviene la Fed es cuando inyecta mucho, lo que hace es comprar, salir a comprar, todo eso se inyecta a mercado y por una parte aumenta la confianza y eso lo que hace es aumentar balances y para mercados como criptomonedas o Bitcoin, que son muy independientes de la liquidez, es positivo. Qué bueno, tío. Es que por eso me encanta que venga John. Lo De hace todo verdad. fácil, ¿eh? Lo hace Sí, algo que sí, es sí. sumamente... Intento no irme a la parte técnica, intento mantener la parte Claro, Lo no, es mala. hace que si súper bien, no... tío. Claro, es que si no trasladarlo es complicado. Y luego, una pregunta. La semana pasada hicieron un anuncio de que iban a aumentar, no recuerdo el tecnicismo exacto, lo de los 3 trillions de dólar, que lo salió en votación, 214 Sí, noes, 215 síes, toda la gente aplaudiendo. ¿Puedes explicarnos un poquitín más eso? Porque nosotros lo intentamos explicar muy cuñadismo total y tú, yo creo que tú lo vas a poder transmitir mejor. sí, eso es justo lo que castiga al mercado. El hecho de que hayan aprobado una última norma, el cual amplía el gasto, en ese caso eran 3 billions, y eso es lo que castiga la deuda, porque si tú me estás otra vez ampliando el déficit, lo que estás tirando, en modo resumen, es el valor de lo que tú me estás vendiendo a mercado. Por eso los rendimientos están aumentando, porque el bono, que es el mercado, o sea, el precio del bono de Estados Unidos, cuando sucede este tipo de emisión, lo que haces es diluirlo. Entonces, cuesta menos y por tanto sube el rendimiento. Lo que estás exigiendo al mercado es que te pague, el mercado te exige que le pagues más para comprarte aquello que tú con tus maniobras estás aumentando mucho más el déficit, estás siguiendo la línea de la administración anterior, cosa que no iba a ser así. Eso sí un poco chasco porque después de la maniobra de Elon Musk y compañía con el Doge y tal, han visto que realmente la tijera tiene un límite, entonces no pueden llegar a cortar más si no quieren realmente hacer un destrozo importante. Y quizás por eso Elon Musk ha dado un paso un poco al lado, decir, mira, esto no se puede recortar más si no queremos hacer un estropicio. ¿Qué ocurre? Que entonces Donald Trump ya ha pasado a su segunda fase de la campaña, que era empezar a bajar impuestos, empezar a ser más pro mercado, facilitar empresas. Y este paquete de emisión de mucho más gasto con la cúpula dorada y todo lo que he estado diciendo, lo que el mercado interpreta es vas a gastar mucho más, por tanto, tu bono se va a caer más. Yo quiero más rendimiento. Y eso es lo que ha castigado el mercado en las últimas subidas de corto plazo. ¿Qué es lo que ha estabilizado más un poco estos últimos días? Que las subastas han ido algo mejor y que ha destensionado un poco la tensión con otros países, en este caso la Unión Europea, que eso facilita más un poco toda esta circulación de dinero. Pero en principio, en resumen, ha sido que anunció una emisión superior, o sea, más gasto, cosa que en principio no iba a ser así, y eso es lo que ha penalizado al mercado. Siendo 3 trillions de dólar americanos, 3 billions europeos, que es como el Mm. 10%, bueno, casi el 10% de la masa monetaria en dólares actual, la masa total, o no sabría cómo explicarlo. eh, ¿Esto puede tener consecuencias como la inflación? Sí, sí, porque realmente lo que estás tú promoviendo en principio es un... Estás dando, para resumir rápido, es unas facilidades internas al país para que la gente pueda disponer de más para poder consumir más. Es una forma también de incentivar con políticas monetarias menos restrictivas, porque te baja impuestos, te da acceso, como ha hecho aquí España, por ejemplo, de las gafas. Cosas de estas es para intentar incentivar o ayudar al consumo a costa de, como siempre decimos, nada es gratis. O sea, cuando te dicen el Claro. autobús es gratis, nada es gratis. Alguien lo paga. En este caso, normalmente lo asume el déficit de gobierno que después lo transmite a la base salarial. Otra cosa es que él no lo transmita. Entonces, eso alguien tiene que pagarlo. Y lo quieren emitir a base de deuda. Entonces, lo que el mercado interpreta es decir, vale, todo esto que haces tú, alguien tiene que pagarlo. Si quieres que te lo pague yo, págame más. Te pido más rendimiento. Y eso es el problema que están teniendo ahora. Madre mía, menudo jaleo que tiene Trump ahora mismo para solucionar esto, ¿eh? Ya, Ya no, se Es ha pero que, es que la beneficiado. movida es que luego todo lo que pasa allí se ve replicado sí, a lo que nos toca a nosotros, que es Europa, es tiempo. Es decir, si no es ahora, Sí, sí. dentro de 6 meses, es 6 meses, es 8, dentro sí. de un año. es Y, que realmente lo que planea hacer Trump no está mal pensado. El problema está que lo quiere hacer mucho en poco tiempo. Y la democracia, lo malo que tiene es que solo tienes 4 años. Son planes que deberían durarse y extenderse en varias legislaturas, pero como cada 4 años entra alguien y te lo cambia,
no está mal planteado lo que plantea Trump de reducir, de hacer ciertas gestiones, ajustar la balanza comercial. No es que esté mal pensado, pero el problema está que es hacerlo muy rápido, en muy poco tiempo y con mercados tensionados en ciertos puntos. Y cuando apretas según qué teclas, la presión entonces te puede saltar por cualquier sitio, como vimos con la banca comercial en 2023, como hemos ido viendo con el carry trade japonés en 2024. Hay momentos donde el sistema peta y hay que reajustarlo. Y entonces, cuando haces estos cambios tan bruscos, te puede salir lo que siempre se dice el cadáver en el armario en cualquier momento. Y teniendo el... Hemos visto que la economía, a ver cómo lo explico, está como a través de deuda como zombificada, ¿no? Es decir, estamos con estímulos todo el rato. Hemos visto, el último caso ha sido el de los aranceles, que fue a primeros de abril, que vimos todo caer a plomo hacia abajo, como que estaba todo roto. Y otra vez corregir, subir en V y estamos ya otra vez prácticamente igual o mejor, ¿vale? Es decir, de hecho, BTC estamos prácticamente máximos o en máximos, como aquel que dice, ¿vale? ¿Realmente tú crees que va a llegar en un lapso de tiempo X, corto, ¿vale? Un año, dos, más o menos, tres, a lo mejor, algún tipo de de cisne negro o algo? Tú que tienes tantos conocimientos, ves tanta información, ¿consideras que se puede llegar a romper del todo? Porque parece que se rompe, pero imprimen y lo resucitan otra vez. Y Cuando lo se hemos muere, visto tantas cuando se va a veces. morir, le meten las Sí, lo anfetaminas. hemos visto con los bancos en 23. 2023, creo que fue. COVID, lo hemos visto con un montón de veces y siempre dicen, no, es que está todo súper hinchado, pero es que al final va a explotar la burbuja de la deuda, la burbuja de no sé qué. Pero yo veo desde 2017, que estoy más metido en el mercado, y digo, hostia, es que vamos, siempre lo matan. Va a morir, pero siempre va para arriba. Entonces eso es lo que me ha demostrado decir, no, no, hay que estar invertido, ¿vale? Pero ¿llegará a explotar alguna vez del todo? ¿O tú qué opinión tienes? A ver, Es muy complicada esa pregunta, sí, lo sé, lo sé. es Es que es muy complicado. ambigua y muy compleja. Es verdad que cada rebote, cada giro nube, cada cambio de tendencia en los mercados tiene sus motivos. En 2022 fue una parálisis global de toda la economía, toda la industria. Realmente el efecto era mucho más grave que lo que vimos ahora. En 2023, de la banca regional, como comentabas, era un problema de descalce de plazos. Muchos bancos tenían cierta deuda y por cierta presión de retiros por corralitos, pues tuvieron que vender bonos cuando habían subido de 0% al 4%, prácticamente en línea recta, y tuvieron problemas, tuvieron que salir al rescate. En 2024, la falta de confianza con el carry trade japonés, porque Japón, que no había hecho nunca el control de la curva de tipos, va y le da por hacer el control de la curva de tipos y cada vez se ajusta todo. ¿Qué ocurre ahora? Ahora, cuando estamos a principios de enero-febrero, la economía estaba bien. Teníamos una economía que no era para tirar cohetes, pero teníamos una economía donde el PIB estaba positivo, los PMI eran saludables, el empleo aguantaba, y de golpe, pues empieza a caer a plomo a todo. Yo me acuerdo que lo comentaba por YouTube, por la comunidad, y repasamos indicadores económicos, situación macro, y decíamos, no ha cambiado nada. Lo que ha cambiado es un punto importante que es la incertidumbre. Y es que el mercado se mueve por expectativas. El mercado se mueve por lo que cotiza actualmente y la previsión que tiene. Según la previsión, intenta siempre, o lo que hace es adelantarse a los movimientos según lo que va intentando descontar. ¿Qué ocurría? Que de golpe porrazo te implementan una variable, que son los aranceles, que te modifica por completo el estudio, la previsión que tenías de todo este año y el que viene. Esto hablando en la situación de que yo fuera al mercado. ¿Qué ocurre? Total desconfianza a nivel de cuando empezamos a ver los primeros resultados del primer trimestre del anterior trimestre del año, donde las empresas empezaban a cancelar las previsiones, el guidance, porque realmente decían, los números están siendo muy buenos, fueron muy buenos del primer trimestre, la inmensa mayoría de compañías, pero la previsión era, no sé qué voy a hacer, porque ahora mismo tengo toda la flota china dando vueltas por el océano porque no pueden atracar, no sé qué previsión hay a nivel de almacenes, no sé cómo voy, porque estos números que tengo yo a primer trimestre no los puedo llevar a segundo, porque un arancel del 40, 50 o 145 te destroza por completo. Entonces lo que hizo el mercado fue descontar unas expectativas por un evento muy concreto a nivel de una reacción y una medida política. Realmente tú mirabas a nivel de datos macro y estaba todo bien. Entonces el giro que hubo en el mercado en V realmente fue porque esa incertidumbre menguó o desapareció, porque realmente los resultados eran los mismos. Y ahora estamos, con el cierre de ayer, un pelín por encima de la apertura de enero. O sea, como si no hubiera pasado nada. Por el medio ha habido auténticos destrozos, a posiciones apalancadas, gente corriendo, otros que han aprovechado y han entrado. Pero el mercado está en el mismo sitio. Y es porque si tú miras la fotografía de enero-febrero, la economía está en el mismo punto que ahora. Entonces lo que pasó fue que las incertidumbres, que es aquello que el mercado descuenta, en cuestión de semanas, con la tablilla que de los mandamientos de Donald Trump, ¡pam!, desaparecieron.
Y cuando no hay incertidumbre, que es lo que el mercado más teme, es cuando hay pánico. Y cuando se ven esas ventas que se vio. Pero realmente ahora que se ha recuperado esa zona, mirando atrás, económicamente estamos igual, pero la variable de aranceles se ha pulido, pero sigue estando ahí. ¿Qué ocurre? Que según cómo evoluciona esa variable de aranceles, es la progresión que hace el mercado, pero el mercado está configurado para seguir tirando hacia arriba. Conforme esa variable de incertidumbre la vas diluyendo, el mercado va recuperando el estado que tenía antes del efecto en febrero. Me Cristian, encanta, ¿tú? tío. No, 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 no. me encanta cómo lo explica. Está haciendo una masterclass. A mí, a Vale. nivel personal, me está ayudando un montón a dejar claros temas que los tenía allí muy mezclados y borrosos. Me los está categorizando de una forma que estoy seguro que a todos nuestros oyentes también. No, no, seguir así porque estoy aprendiendo, Y estoy apuntando. yo tengo más. Yo es que si me pongo. No paro. Yo tengo ahí más preguntas que no sé hasta qué punto puede llegar a estar relacionado, porque tú cuando te pones a revisar datos, como norma general, son datos de Estados Unidos, ¿no? Es decir, PIB, Producto Manufacturero, etcétera, 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 ¿vale? En Europa entiendo que algo se verá, no tanto, pero yo te voy a explicar, preguntar, orientar y a ver qué opinas tú o cómo lo veis vosotros dos, ¿vale? Yo al final estoy mucho en la calle, entonces, y yo soy muy charlatán, me encanta hablar. Yo me meto en un bar y me pongo a hablar con el que está al lado, y le cuento toda mi vida. Hoy he ido a la peluquería, que mirar qué guapete me han dejado, que me han cortado aquí, que estoy ahí sangrando, pero bueno, estoy charlando todo el rato y me encuentro, bueno, lo veo a diario, es decir, que la economía va bastante bien. Es decir, el gente, y digo, buscas profesionales, buscas un electricista, buscas un albañil, buscas tal, es imposible. Es decir, y cuando encuentras alguno medio bueno, te dan cita a vista 2 meses, a vista 3 meses, a vista 4 meses. Te dice, no, no, dice, si quieres que te lo haga, dice, yo te lo hago, pero te lo hago en noviembre. Te lo dicen así, es decir. Entonces, ves unas dinámicas que va todo como muy, muy, como un cohete, como diría Pedro Sánchez, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces, por un lado, sí que se ve así, sí que verdad que ves otra parte que está más subvencionada, por decirlo de alguna manera, que está todo más calmado, y es un mix lo que veo. Entonces, parece que va todo muy bien. Parece que estamos en épocas de bonanzas, ¿no? Los datos de Estados Unidos dicen que son épocas de bonanzas. Esto a corto plazo se considera, con todos los datos, con toda la información, todos los informes que manejas, etcétera, 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 ¿consideras que se seguiría así? Porque al final lo que has dicho, el mercado son expectativas, ¿no? Entonces, el mercado te está descontando qué es lo que va a pasar en X meses o qué es lo que va a pasar en X meses. Si se prevé que va a haber una bajada de, yo qué sé, de inflación o una bajada de tipos, pues entonces el mercado sube. Entonces, dado el contexto que tenemos actualmente, tanto un poquitín así en Europa, por decirlo de alguna manera, un poquitín con los datos que tienes en Estados Unidos, ¿vamos a seguir así? Es la pregunta. ¿O qué opinas tú sobre ello? A ver, coincido con lo que comentas de que realmente la situación que hay actual, en caso de España concretando, por ejemplo, se está tirando mucho a base de deuda. No hay misterio. Por ejemplo, si hablamos de Cataluña, que tenemos más cerca, hace ya meses y mucho, o no sé si años, pero meses seguro que se está tirando de préstamos para pagar nóminas a los funcionarios. O sea, es una situación realmente enquistada y negativa para un modelo que realmente no puede ser algo, no, debe ser algo puntual, pero lo están haciendo como normalizado con los planes de financiación, los FLA para las autonomías, muchos planes de que realmente está demostrando que España realmente tira a base de crédito. El problema está en Europa. Había un modelo a seguir que siempre se decía que era el alemán, que era el modelo que era un poco más cuadriculado, que intentaban no salirse del gasto marcado, de la eficiencia bueno, de su contabilidad. Y hace poco han dicho que ya está, que se ha acabado de ser el ceñido de la clase, porque si miras Estados Unidos, miras Japón, son modelos que hace años que tienen que petar, no petan, siguen creciendo. Y Alemania, un condicionante fue el tema del corte de la energía barata de Rusia. Ellos tenían la mano de obra de la tecnología y tenían la energía barata de Rusia. Al romper eso, el círculo alemán de productividad se rompió. Entonces han tenido que hacer cierto movimiento a base de lo que están haciendo, que es ampliar el gasto, porque ven que no, si no, no arrancan. Era curioso ver entonces cuando veías el mercado europeo, Eurostoxx o DAX, marcando máximos históricos, y decías, pues la economía europea yo no la veo para marcar máximos históricos, porque había los datos macro y estaba más bien en contracción, con los PMI en contracción, los tipos de interés tirando abajo para reactivar la economía. Entonces decían, ¿qué puede ser esto?
Y esto trayéndolo un poco más a casa era porque están cambiando los modelos internos de Europa. Al igual como veías los mercados de activos aumentando, que eso podría ser la clase alta, después veías la realidad en la calle que no era la clase alta. Y eso era porque hemos vivido algunos países, sobre todo el sur de Europa, la deflación social. Y es a nivel de aquella población que podía gastar y disponía de ahorro, sigue manteniendo el nivel a costa de no tener ahorro. Entonces, ese ha sido el impacto tremendo que hemos visto, sobre todo aquí en España, de que se ha mantenido el gasto, se ha mantenido, entre comillas, el ritmo de vida a base de consumir ese porcentaje poco o más menos que te puede quedar de ahorro. Eso es la que está sosteniendo un poco el ritmo. La cuestión es, si seguimos esa deflación social y ese gran sueldo que era en el año 2015, que eran de 2.000 euros, hoy en día te da para justo para pasar el mes, ¿qué sucederá cuando eso siga aumentando? Porque la previsión es que realmente vamos a una polarización, como bien comentabas, de activos, de que o tienes activos o no tienes activos. Ya no habrán clases sociales, a la que será separada en dos grupos, o tienes o no tienes activos, porque los activos, como son finitos y aquello que lo cruzamos, el valor que tiene es totalmente dilutivo y va cada vez en expansión, cada vez valen más. Y quien no tiene activos y su sustento es justamente esa base dilutiva, cada vez va a tener menos. El poder de compra, el poder adquisitivo va a ser menor. Entonces, cuando lleguemos a esa franja donde el poder adquisitivo ya no te dé ni para consumir, es cuando veamos el impacto real en la calle. Pero lo que está amortiguando ahora ese impacto es que lo estamos cogiendo en ese porcentaje que cada vez es menor que antes se destinaba a ahorro o a otro tipo de inversiones que ahora muchas se tiran a préstamos o realmente no se hacen. Es justo lo que hablábamos, no sé si lo habrás visto, pero lo hablamos la semana pasada en el de Hablando Inmuebles. Va a ser gente, yo lo decía más de Sí. barrio, yo decía gente con casas y gente sin casas, ya está. Sí, Es sí, decir, sí. gente con activos, es decir, y Cristian lo decía, es decir, cripto, bolsa, metales preciosos, lo que sea, gente invertida y gente sin estar invertida. Y la pregunta es, bueno, no sé, Cristian, si te quiere decir algo, si no, yo tiro. Bueno, no, hoy estoy viendo cómo estás disfrutando, Sí, que conste en acta que me estoy conteniendo, porque no quiero tirar a la rama política porque ahí se iría a la mierda esta conversación tan guay, pero me estoy aguantando. ya lo Entonces, sacarás después en el otro podcast de inmuebles. sí, Eso la cuestión aguántalo. es que esto parece... voy a tirar un poquitín a la política, pero sin mucho, va. ¿Está orquestado esto? ¿Ves? ¿Tú consideras que lo están haciendo a propósito? Es decir, Yo, yo a veces los veo y yo digo, yo te lo juro de corazón, yo los veo y yo digo, es que son unos incompetentes, es que no puede ser. Yo digo, están ahí, pues bueno, a chupar del bote y tal, y son unos tal. Yo digo, no me creo que sean tan sumamente incompetentes. Y yo, bajo mi punto, y después de analizar situaciones, analizar lo que dicen, analizar lo que hacen, y digo, es que son una panda de malas personas, por no decir otra La palabra. mafia. Y sí, una mafia, y nos quieren así, al final. Nos quieren así para tener controlada a la gran masa de gente, es decir, a la parte baja de la pirámide o como lo queramos estructurar. Permitidme unir lo que ha dicho John con lo que acabas de decir tú ahora, porque al final, tal y como lo veo yo, extrapolándolo, es como una Matrix en la cual nos tienen a todos, en una realidad ficticia que nos venden con las tonterías y gilipolleces que van diciendo en prensa para polarizarnos a todos. Ahora dicen algo y a ver, el otro va a soltarla aún más gorda y nos tienen a todos allí perdiendo el foco constantemente de las cosas importantes que pasan, dándonos pan y circo. Y al final, lo que estamos viendo que tal como lo veo yo y por lo que estáis comentando vosotros, el hecho de invertir es lo único que te va, tal como lo veo yo, te va a permitir salirte un poco de esta realidad ficticia que nos están intentando vender, en la cual, como muy bien decía John, pues cada vez al final te pagan con un activo que cada vez vale menos. Porque se va diluyendo de forma constante. Y ahora en Europa han subido una marcha más para que se diluya más rápido, pero tú no ves que se aumente, aunque pierdas poder de compra, no aumenta la cantidad que tienes para quedarte igual, por lo cual año tras año, cobrando lo mismo, nos están haciendo mucho más pobres. Que lo estamos, pues la gente dice, no, no, porque lo aguantan, porque van tirando de ahorros y van aguantando el ritmo, lo que ya no pueden ahorrar tanto. Pero entonces, ¿no creéis que la solución pasa por estar invertido, diversificado, a poder ser, no tenerlo todo solo en un activo, porque ahí sí que puedes igual escaldarte? Pero que el hecho de estar invertido te asegura al menos que todo eso que ellos van endeudándose y diluyendo el poder de compra del euro en este caso o del dólar, nos permite ir
siguiendo la estela de al menos no empobrecernos, de ser capaces de mantener ese nivel. Al final, un poco es este el resumen, ¿no? Es como si tú quieres salirte de esta matriz que te están vendiendo, es invierte. Obviamente, se vigila donde inviertas, no lo metas todo a meme coins porque te vas a arruinar, lo más probable, un 98% se arruinan, pero estate invertido en activos que mantengan el ritmo. Está bajando el poder de compra, ¿vale? Activos que van subiendo en proporción igual o incluso que van mejorando y te van dando mejores rendimientos, como sería el caso de Bitcoin, por ejemplo, que ahora cuando acabemos con, si John quiere puntualizarlo esto, me gustaría hablar un poquito de Bitcoin y Ethereum y cómo los vemos, porque seguro que hay mucha gente que nos está escuchando y dice, a ver, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a afrontar esto? No, pero es que es. Bueno, ¿vas tú, John? No, no, adelante, adelante. No, a ver, si al final hay que tener claro quien nos escuche, es decir, no, porque a lo mejor viene gente nueva, gente que lleva más tiempo, gente. Hay que entender lo que estamos diciendo. Es decir, porque muchas veces nos lo ponen en comentarios. Claro, es que es muy fácil. Vosotros comprasteis Bitcoin en 2017, es Si muy vosotros tal. tuvisteis suerte y ahora os pensáis que sabéis invertir. Sí, ¿Es eso verdad? es Puede un que sí. comentario no habitual, pero más de una vez lo hemos escuchado. Y bueno, no voy a entrar en valorar eso, sino voy a entrar en valorar una situación ahora, decir, mira, mi yo de ahora, sabiendo lo que sabe, si tuviera que empezar desde cero, ¿qué es lo que haría? Y lo que hay que hacer es pagarte a ti mismo cuando cobras tu nómina o cuando cobras tu trabajo, lo que sea, te pagas la parte que puedas ahorrar, un 10%, un 15%, un 20%, un 30%, sacrificando posible ocio, sacrificando pues, el salirte el sábado y el domingo a cenar o la fiesta, sacrificando ocio por ahorro. Y eso es lo que te va a permitir a largo plazo, es decir, si tú estás ahorrando 100 euros, si tú un 10%, un 15%, lo que sea, te va a permitir hacer una gran masa de dinero que con el tiempo y la revalorización que va a tener, te va a permitir ser un poquitín más libre. Llámese comprándote tu primera vivienda o en 10 años haber ahorrado el 20, el 30, el 40% de lo que es tu casa que vayas a comprar o activos que vayas a comprar que luego se vayan a Claro. revalorizar. Es la única manera de salir de la Es carrera de que la rata, buscándote más John lo ha dicho trabajo, que muy hay muchas bien. más formas. Pero a una persona media, un trabajador que cobra 1.500, 1.800 euros, oye, ahorra 180 euros al mes, que te lo puedes ahorrar, 200 euros al mes, ahorrando e invirtiendo como quieras. Llámese Bitcoin, llámese fondos indexados, oro, como tú consideres, diversificándolo un poquitín y siendo constantes. Esa es la magia. Yo lo tengo comprobado porque, ¿sabéis? Lo dije hace un montón de tiempo, tengo las compras automáticas para los fondos indexados para los críos. Y no hago nada. Y ha habido caídas, tal. No he tocado absolutamente nada, ni he aportado nada, tal. Y están en un 20% arriba, y los tengo 2 años, ostras, dices. Y hay muchos meses que no lo veo, y el otro día entré y digo, hostia. Y digo, que parece una tontería, que ahorras muy poquito dinero, porque que es nada, que son docenas al mes, como aquel que dice, y cuando lo ves después de un tiempo y dices, hostia, que esto ya es una cantidad considerable que van a tener los críos. Y si eso lo mantienes durante 15 años, 20 años, que es la idea de hacerlo, cuando los críos estos sean mayores van a decir, hostia, el loco este de mi padre, pues no, al final no estaba tan loco. Ya está, esa es la aclaración que quería hacer yo. Pero claro, Oscar, tus hijos tienen suerte de que tienen un padre que prevé esas cosas y trabaja en esa dirección. Pero antes, esa mentalidad o esa cultura por intentar prever ese escenario futuro no existía porque es lo que yo siempre critico. A veces se nos enfrentan los que antes trabajábamos mucho y ahora la juventud no pega un palo al agua, se lo revienta todo. O nos enfrentan jubilados contra trabajadores. Es que la situación es distinta, porque tú te remontas a lo mejor al 1990 o 2000 y realmente el valor de esa moneda que se ha ido diluyendo, 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 se iba diluyendo, pero el impacto era muchísimo menor en comparación con ahora. Entonces, realmente el poder de un trabajador a nivel salarial era mucho más fuerte respecto a activos. Entonces era mucho más, la posibilidad era mucho más real de que pudieran hacer una caja de activos, una compra de inmuebles, una compra. Aquí en España no había mucha cultura de lo que es la inversión en mercados financieros. Siempre se escuchaba de mis abuelos tienen unos Santander, unas Telefónicas, unas Matilde, no sé qué. Era extraño, pero existía. Pero existía esa posibilidad de poder escoger. Hoy en día es cierto que tal como está la presión a nivel del poco valor que tiene la moneda y los salarios que hay por esa deflación social que hemos comentado antes, es difícil también. Entonces hay que entender también que la generación de ahora tiene que proponerse realmente un esfuerzo, cosa que antes no suponía tampoco tanto esfuerzo porque había mucho más margen por ese valor de la moneda, el tener que dar el paso a invertir
Y eso es lo que está también creando muchos problemas. A nivel, por ejemplo, de pensiones, ya hablando, ya metiéndome en tema política, que no domino del tema, eh, yo creo realmente que interesa. ¿Por qué? Ellos son conscientes que hay un problema con las pensiones. Estamos viendo estos últimos días que ya Dinamarca ha subido la jubilación a los 70 años. Hay previsión de que realmente cuando mucha generación que nacimos en los 80 y pico, 90, 2000, lleguemos a nuestra edad de jubilación y cuando te den la pensión digas, ya, pero es que esto no me llega para nada. Y digan, ya, pues tienes la opción de seguir trabajando, te bonificaremos. Vamos hacia un modelo de aquí 20, 10, 15, 30 años que seguramente habrá mucha gente que tendrá que compaginar el ingreso de pensión con trabajar, porque esa pensión que a día de hoy puede parecer un precio, bueno, respetable, claro, al ritmo que vamos de pérdida de valor adquisitivo no te llegará para nada. Entonces, te encuentras con que ese bullet, ese problema te lo vas a encontrar. Pero el problema actual, que es una gran parte de la población que está cobrando la pensión y algunas raspando lo digno, tienen suerte o pueden decir que tienen un respaldo detrás, un plus adicional de que tienen propiedades. Y muchas de estas pensiones no hacen ruido, no se queja la gente, porque tienen pisos en propiedad, tienen casas en propiedad, tienen alquileres. Si tú atacas a esa parte haciendo lo que debería hacerse, que es producir mucho más, ampliar mucho la oferta, para entonces sí, equilibrar el mercado, porque el mercado se equilibra solo y no hace falta que le pongas topáis, límites, eso se ha demostrado que no sirve. ¿Qué sirve? ¿Qué problema hay? ¿Por qué suben los precios? ¿Porque hay especuladores o porque no hay oferta? ¿No hay oferta? Libera suelo y construye. ¿Qué pasa? Que si haces ese proceso, que en parte es lento, pero ¿qué ocurrirá de aquí 3, 4 años cuando de golpe aparezca en mercado miles y miles de inmuebles? Que normaliza los alquileres y esas pensiones de gente que no tenías problemas empezarán a tener problemas porque ingresan menos. Entonces tendrás ya dos zonas, los pensionistas y los no pensionistas calientes, en lugar de tener solo a unos. Y en parte yo creo que es un modelo que interesa a los partidos políticos intentar frenar un poco la oferta para tensionar y también ser ellos un poco los liberadores limitando y haciendo sus medidas que no sirven para nada, pero de esa forma tienes a un sector de la población que de momento no hace ruido, no te molesta, que son cada vez más por la pirámide poblacional, y ya verás cómo atacas a los pequeños, que son los que tendrán el problema a día de hoy y sobre todo el día de mañana cuando se jubilen. Y por eso, como siempre pasa en política, que se lo coma otro. Hostia puta, es que contra más ves, contra más gente hablas, gente con conocimientos, gente que sabe de verdad, dices, es que estamos Más claro solos, se ve. tío. Estamos vendidos. Estamos absolutamente vendidos y en la mierda. Me gustaría hablar. Y una cosita, y me hace gracia cuando te hablas, yo muchas veces tengo discusiones a veces con mi suegro, no, porque yo me merezco la pensión que... Y yo, si todos tienen que tener una pensión digna, pero el modelo de pensiones, tú no has pagado por tu pensión, tú has pagado por Ya. la gente que ya estaba jubilada cobrara. Entonces eso es una promesa de pago. Es que el Estado, tú vas a Un través del Ponzi, coño, IRPF. dilo bien. Es un Ponzi que no es una estafa porque a día de hoy no han dejado de pagar. Cuando dejen de pagar ya se convierte en una estafa. Pero sí que es un Ponzi porque el hecho de que yo estoy pagando para mantener los jubilados actuales, pero no estoy pagando cero. O sea, estoy pagando 0 euros para mi pensión porque me la pagará alguien de detrás. Por tanto, es una promesa de pago que te aseguran que vas a cobrar, pero ¿qué problema hay? Que no te aseguran el importe. Y el importe es lo que determinará si será una jubilación digna o no, o tendrás que complementarla con un trabajo. Y eso es lo triste. Entonces, si vives al día, hasta el día de tu jubilación, asume que posiblemente tendrás que alargarla. No porque te obliguen, sino porque vas a tener la necesidad, porque no vas a poder cubrir ni tus gastos vitales. Es que es así. Y de hecho, Es bestia. yo esto lo podría enlazar aún más y rizar el rizo otro poco más con algo que hemos hablado antes fuera de cámaras, con inteligencias artificiales, todos los trabajos que van a quitar y aquí empezaríamos un podcast nuevo y estaríamos otra hora más hablando. Así que eso lo dejaremos para una futura ocasión. Y ahora lo que quiero hablar, bueno, lo que quiere hablar mi compañero Cristian, que lo tiene y le estamos cortando, y le estamos cortando. Me imagino que Vale, pues hablemos algo vale. de criptomonedas, ¿no? Un poquitín, ¿no, Cristian? Bueno, yo creo que hemos hablado ya de todo el macro, que es muy importante, porque si el macro se va a la mierda, las criptomonedas no se van a ir al cielo, eso está claro. Y si alguien cree Es que que eso va teniendo diferente, perdona, Cristian, es que teniendo a John y no hablando de macro sería como claro, no, tener no, pero ¿a quién? A Mbappé aquí y no hablar de fútbol. ahora que tenemos todas las bases sólidas, consolidadas, aprendidas, porque lo ha explicado de forma fabulosa y absolutamente maravillosa, vamos a ver cómo aplica, se traduce todo esto a 3 bloques, si te parece, John. Y empezamos hablando por el primero o en el orden que tú quieras. Me gustaría de cómo se aplica esto, cómo aplica todo esto a Bitcoin,
Ethereum y el resto de altcoins, o posible alt season o no hay alt season. Entonces me gustaría empezar por el principio de Bitcoin. Hemos vivido unos máximos históricos, hemos llegado a los $111.000. Después de este podcast, mucha gente dirá, sí, bueno, pero es realmente vale lo mismo, simplemente es que se está devaluando más el dólar y por ende va subiendo ese activo, Sí, sí, reforzando sí. la teoría que hemos hablado hoy, ¿no? Pero viendo todo el macro general, y viendo el estado y la situación actual de Bitcoin y los gráficos que los tienes allí, ya que yo estoy seguro que tú sueñas con velas verdes y velas rojas, ¿cómo ves a Bitcoin ahora y en los próximos 6 meses y un año? Claro, tú tienes que coger Bitcoin y decir, vale, Bitcoin, ¿qué me dice qué es lo que vale o qué es lo que hace? Si lo miras desde la típica análisis fundamental clásico, dices, bueno, no produce nada, no produce flujos de caja, por lo tanto no puedo valorarlo. Entonces, ¿cómo lo ceñimos? Como el oro, por la oferta y demanda. ¿Qué ocurre? Cuando te miras las estadísticas y ves que cada día, bueno, cada X se minan 3.000 y pico Bitcoins y se compran 40.000, dices, por la simple presión de oferta y demanda, tiene que aumentar. ¿Hasta dónde? Hasta donde el mercado marque la oferta y demanda. Lo bueno de Bitcoin que ha ido cogiendo el rol, aparte que siempre se dice que es un Nasdaq ciclado por dos, de ese proxy de liquidez y aparte por ser un activo alternativo por sus propiedades intrínsecas que te da esa valorización de activo finito, en parte mucho más libre que otros activos a través de regulaciones, intermediarios y demás, y todas las propiedades que conlleva, el hecho de la movilidad, el hecho de que sea seudónimo, todo lo que habéis hablado aquí miles de veces en el programa. Entonces, la previsión, bien visto que no se puede evaluar por flujo de caja, pero visto que sí que se puede evaluar por oferta y demanda, esta es creciente. La adopción, si está pasando, está en unos periodos muy incipientes, o sea que realmente solo puede ir a más, difícilmente va a ir a menos. Y la previsión es que con sus oscilaciones intrínsecas, porque es muy volátil, la tendencia a largo plazo es alcista en Bitcoin. Qué bueno. No, yo sé que no te gusta mojarte mucho, pero ¿tú crees en este caso, viendo en las alturas del ciclo que estamos, que podamos ver un pullback de Bitcoin y que pierda hasta un 80% del valor, como ha pasado en otras veces cuando termina el ciclo, cuando pierde dominancia, aumenta las altcoins, etcétera? ¿O crees que estamos viendo... estoy metiendo ahí la pregunta un poquito con lo que a mí me gustaría que pasara, ¿no? ¿O crees que estamos viendo un cambio de Está ciclo? condicionado. Y lo estoy intentando condicionar y no quiero hacerlo, lo siento. ¿Tú crees que vamos a seguir viendo los ciclos de Bitcoin tal y como los vemos, por lo cual en los próximos meses va a subir, va a hacer un top nuevo importante y va a ir bajando durante 4 años más? ¿O crees que con la llegada de los ETFs y al nivel institucional que hay ahora, no vamos a ver tan drásticamente los movimientos que hemos visto hasta ahora? Yo creo que no, yo creo que se van a lo que es la beta que mide el movimiento va a ser menor cada vez. La cuestión es que otros ciclos no habían tanta instrumentación de acceso tan fácil para el tema institucional. Yo creo que es un asset más, es un activo más que se tiene en cuenta a la hora de hacer ciertos movimientos del ciclo. Yo continúo pensando que Bitcoin se mueve por ciclos de liquidez, como hemos comentado antes, y debería tender a aumentar, siempre pendiente de cómo están justamente el estado de los intercambios en el mercado de deuda. Pero yo sigo pensando que Bitcoin, sin saber a qué cifras, porque realmente cuando rompe máximos y a ver, oferta y demanda, no hay un punto donde poder valorar realmente, porque ves ahí al millón, a 2 millones, a 250, a 500.000, no lo sé. Pero sí que es un activo que debe tender a aumentar valor justamente por estos ciclos que estamos comentando y que ha perdido esa barrera que tenía antes de acceso vía legal, vía más tradicional, que está aumentando, ganando y hasta empezando a hacer, yo ya lo comenté hace tiempo cuando hablamos, que yo he notado un cambio brutal en 2024, el aumento de peticiones en la gestora o con la Family Office, de interés en cada vez ir poniendo un poquito, un porcentaje más a Bitcoin, cosa en que en 2022 y 2023 prácticamente era irrisorio. Y el 24 aumentó bastante y 25 sigue el mismo ritmo que 24 o más, por lo que hay una clara predisposición a que cualquier inversor, y más por ya que es algo que sueles ver ya en personas refutadas del sector o con mucha notoriedad, que ya ven como normal tener cierta exposición a Bitcoin. Y eso va a ir en aumento. Entonces, en un activo finito, que cada vez hay más exposición y más facilidad por acceder, raro es que no veamos aumentos de precios de medio a largo plazo. Ya es que no se puede recomendar esto, pero si a mí pudiera decirle algo a un amigo sería, ten algo, por poquito que sea, ten algo, lo que tú te sientas cómodo y vete formando. Y a medida que vayas aprendiendo más, vas a ver cómo ya nacerá de ti solo el querer ir teniendo más exposición por si acaso.
por si acaso, porque si esto es como todos estos locos te estamos diciendo, pues podría ser que te estés perdiendo algo importante y que sea, no sé, que Y sea luego que digno se al ha menos de... normalizado también mucho. Es decir, de hecho, hoy lo estaba hablando con mi peluquera y hablando de criptomonedas y hablas de criptomonedas, es decir, sin que ella se supiera mucho, pero no era como antes, que antes te Claro. da vergüenza tener una camiseta de Bitcoin. Pues, vergüenza no. Era hasta De friki, es De miedo. raro, friki, sí. sí. Era un cúmulo entre miedo, vergüenza y, bueno, vergüenza tampoco, pero decir, oye, el de la droga, este era el de la droga, el traficante, el narcotraficante, el que va con las criptomonedas. Que es que yo se lo he visto cuando decían, no, no, y se te ponían las manos en la cabeza, ¿cómo que criptomonedas? ¿Cómo que Bitcoin? Y me dice, tú estás mal de la cabeza. Eso es de los Y narcos, eso es de los malos. Sí, 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 es cuando verdad. realmente el estafa. activo que más se usa para eso es el dólar. Pero bueno, cambiando de tema, Exactamente. yo sí que no sería de tener el 100% en Bitcoin, porque nunca lo he sido de tener algo todo en un solo activo, pero sí que yo lo incluyo en carteras ya de core de largo plazo, incluyo posiciones de Bitcoin como igual de oro y como otras posiciones a renta variable, como un activo más que cumple su función y tiene más o menos peso según tu perfil de riesgo, tu perfilación como cliente. Pero yo creo que Bitcoin, bueno, creo no, en En todas mis combinaciones porcentual, está. de hecho, Claro. en porcentual, sé que es muy, depende de cada persona, pero así en una media, ¿cuánto Bitcoin en porcentaje te recomiendas a ti mismo tener? Porque no podemos recomendar a nadie. O qué es lo que tú ves Yo, Exacto. yo soy ¿qué es lo que tú partidario. ves en porcentaje, mejor dicho, mejor planteado? Que no Yo queremos soy, problemas con la CNMV. yo soy partidario en mi recomendación para mi persona entre un 5 y un 20 Muy bien. según el perfil. Sí. Muy bien. Considero que un 5 es un mínimo aceptable que tiene un impacto considerable en la cartera si la evolución es la correcta y no te supone un destrozo si se va a cero. Y según ahí ir aumentando según tu exposición, tu entendimiento, sobre todo, que entiendas la tesis de Bitcoin, el ¿Y por el qué tiene esa resto? función. ¿Y el El resto? resto ¿El es 80 restante? Yo lo reparto entre oro, renta variable en general global, con MSCIs emergentes y demás, y parte de alternativos con inmuebles y otros fondos más técnicos. Sí, una cartera con composición más así núcleo estaría formada por esta estructura. Esta estructura de CA, ir metiéndole y olvidarte, porque tienes exposición a todo ciclo, protecciones, coberturas, te mitiga volatilidad, muy bien repartida en activos físicos, activos no tangibles y encima seudónimos. Tienes un poco de todo. No, esta es Qué que bueno. es Bueno, perfecto. yo solo siento pena, y ahora igual me cae odio, ¿eh? Pero yo solo siento pena por aquellas personas que ven la inversión como algo negativo, algo que vas a perder tu dinero. Y es una pena porque antes solo con ahorrar ya era suficiente y era una práctica muy buena, pero ahora ya solo ahorrando ya estás perdiendo dinero y no te das cuenta. Ya casi el invertir se está volviendo una obligación, aun y que pueda fluctuar, y hay mucha gente que dice, yo no estoy preparado de ver que tengo 10.000 euros en ahorros y que en 2 meses van a ser 7.000. Y es verdad que hay gente que no está preparada para eso. Y dice, yo no puedo poner en riesgo los ahorros de la familia, esto no se puede hacer. Pero me sabe mal porque viendo cómo está evolucionando y virando el mundo, no entra dentro de mi cabeza otra opción para poder protegerte, para poder defenderte del Estado tal y como está montado el Estado y el mercado, que van en tu contra al 100%. Porque aquí no veo en ningún momento que vaya a favor nuestro en nada. Mira, No, es. Sí, adelante, Oscar. Dale, dale. no, me vi un podcast el otro día. Hostia, ¿cómo se llamaba este de Twitter, Cristian, que era muy favorable? Ah, Gustavo, el ¿Bolsa? que. Sí, De pues oro. hizo Pro un oro. podcast con Santiago Cañizares, el que era el portero de Sí, Valencia. Yo que correcto. Santiago Cañizares en la época esa, yo valencianista a muerte, vamos, Yo me le lo seguía vi también, era entero. un porterazo. Sí, y hablaba de ellos, futbolistas muy jóvenes que hacen mucho dinero y nosotros tenemos, conocemos, bueno, de hecho llevo la camiseta del conocido nuestro, que es futbolista y cómo los futbolistas invierten y cómo la mayoría de ellos, cuando hablamos con gente profesional, me dicen, no, no, es que hacen auténticos destrozos, es Se decir, arruinan, tío. de 10 9 se arruinan porque gastan, etcétera, etcétera, no saben gestionar inversión. Y en particular, hablando del podcast que hablaba de Santiago Cañizares, dice, es que no hay conocimientos financieros, no te explican a cómo invertir, no te explican tal, y cómo cuando ganas una cantidad de dinero importante o considerable, al final ellos dicen, no, 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 yo lo guardo, yo aquí en el banco o aquí quieto, porque no hay encontrar un tercero de confianza
es muy jodido. Es decir, encontrar a alguien que te diga, no, oye, tío, tú tienes esto, que lo has hecho de puta madre, tú jugando a fútbol eres el número uno. Eres el mejor portero de España y probablemente el mejor portero del mundo. Pero invirtiendo, pues probablemente no. Entonces tú lo que tienes que comprar es esto. Tú tienes que comprar esto. Y lo pones lo inviertes aquí. O compras oro, compras... Entonces, ese es... La gente que tiene mucha y le cae el dinero, ese es el problema que tiene. Y los jóvenes, es decir, no hay educación financiera. Entonces, no hay educación financiera. O te busca las castañas, como ves algunos chiquillos de 18 años que por internet, que tal, que Twitter, que TikTok, que no sé qué, que se busca y se mueve y dices, "Hostia, esto es sí, pero como norma general, y lo que te enseñan en los colegios públicos, no Nada. concertados, sino públicos, que si no, algunos oyentes se me enfadan y se me quejan y me tiran de la oreja, es un poquitín lo que hay. Y hay que estar invertidos y te tenéis que... Y os pongo yo un ejemplo, os puedo poner 300 ejemplos, hostia, de bolsa, de criptomonedas, de bienes raíces. Yo cuando empecé con los bienes raíces, un poquitín de rebote. Yo en la época del COVID me fumé todo el contenido que había en internet de bienes raíces. Yo no sabía lo que era un contrato de arra, yo no sabía un contrato de compraventa, no sé nada, no sabía, y ahí no había ChatGPT ni había tal. Está todo en internet. Hay que o tiempo o Ir a dinero. Si buscarlo. ponéis Sí. si no tenéis tiempo, pagáis formación, y si tenéis tiempo, coño, echarle horas y es que está todo ahí. Y a lo mejor de hecho, yo con el chico que más aprendí de bienes raíces, que es un poco que es inversión en general, era un chavalito que tenía 1000 suscriptores y tenía un pedazo curso increíble de bienes raíces que te lo explicaba todo de pe a pa, un contrato de arras, cómo leer una nota simple, cómo tal. Y era un chavalito súper random que no hace falta que cuanta más visitas veas y cuanto más tal, probablemente te quiera vender un curso. Que su negocio sea venderte un curso. Pero que es que está todo ahí. Y entonces, o dedicarle tiempo o dinero. Pues Va a ser vuestro único salvavidas que vais a tener. Llámese en cripto, en bolsa o lo que sea. Perdón, Cristian. Sí, mucho de estos tipos de perfiles que tienen a lo mejor algo de ahorro o ganan mucho dinero, como el caso de los futbolistas, a veces hay que empezar un poco para que pierdan el miedo, empezar a tantear, decir, mira, vamos a empezar por aquí, con un pequeño capital, para que vea más o menos cómo se realiza la transacción, cómo oscila, qué movimiento, según sus reacciones y cómo te manifieste el que sienta, pues vas abriendo más, cerrando más el abanico. Pero lo que decía Cristian, la generación anterior está muy acostumbrada al típico dinero en el colchón o el típico dinero guardado porque realmente no tenían un impacto tan agresivo en la pérdida del valor de ese dinero y a la vez tenían más margen para poder invertir a la vez que tenían su colchón, su dinero debajo de la baldosa, lo que fuera. Y es el problema, se hace entender a las generaciones actuales que ese mensaje que está quizás también muy quemado de que invierte, que la inflación se te come, bueno, cuidado porque la inflación se te come, pero también se te come una pérdida del 25%, porque hay gente que dice, corre, corre, mete lo que te quitan un 3 anual y lo metes ahí y palmas un 20 y pico por ciento. Hostia, ¿dónde estás entrando? A ver, vamos a hacerlo con cabeza. Pero sí que es verdad que hay que entender a ir a perder el miedo por lo menos o a estar invertido en activos. Es cierto que ahora vamos a un tipo, a una década donde considero yo que sea una década no perdida, pero es una década difícil a nivel de rendimientos de bolsa. No nos vayamos olvidando un poco de estos 20 y pico por cientos anuales. Va a costar mal. Entonces, esta venta de inversión indexada va a ser más compleja y seguramente habrá que hacer más venta direccionada, activos más concretos o sectores más cíclicos, porque no será tan fácil como hasta ahora que ha sido indexarse y ya. Pero hasta esa indexación, ese tipo de inversión es hasta más recomendable que dejar el dinero parado, porque dejar el dinero parado es palmar fijo, pero tampoco nos volvamos locos de decir, venga, va, meto cualquier cosa, porque a veces pierdes más según donde Claro. entras que quedándote quieto. Pero es verdad que el quedarse quieto, como decía Cristian, es una decisión, es ir corto contra todo el sistema o todo el modelo económico como tal está montado, y hay que ser conscientes de eso, que no va a cambiar, porque la economía actual solo crece, solo tira hacia adelante creciendo y crece a base de deuda. Y la deuda es dilutiva, entonces acabas diluyendo aquello que a ti te dan dinero. Entonces, yo me acuerdo, ahora que has comentado, Óscar, el tema de Gustavo Bolsa, él se hizo muy, muy viral con un tuit de que decía de los alquileres, que los alquileres realmente habían bajado. Y era cierto, porque hay que medir el alquiler respecto a qué. Si tú mides lo que cuesta una casa o un alquiler respecto a Bitcoin, a oro o al SP500, los alquileres han bajado estos últimos años. Pero si lo mides respecto al dólar, aparte de tener una paridad 1 a 1, como esta moneda encima se ha diluido, se están disparando. Eso sumado a la falta de oferta te empuja a los precios brutales. Pero para que veamos que cuando comparamos activo versus activos, es cuando te das cuenta que hay uno de ellos, que es muy peligroso, que lo tenemos en el día a día, que va muy bien para transicionar. Para mí es el mejor para salir a comprar el día a día. Para eso es perfecto.
pero no me lo tengas para ahorrar o para guardar aquello que tanto te cuesta. Entonces yo creo que mínimo, igual como nos gusta ver una serie por Netflix, dedicar un poco de tiempo a ver qué existe por ahí, qué nos gusta, y en el caso que no tengas tiempo, lo que dices tú, Oscar, a veces vale la pena invertir algo de dinero para un poco de nociones, para saber dónde, qué hacer con aquello que tanto te ha costado tiempo ganar y que no te das cuenta, pero lo estás palmando como un animal año tras año porque es el modelo que tenemos actualmente, nos guste o no. Y vamos Correcto. hacia, Cristian lo sabe, nosotros hemos trabajado con muchos compañeros de Venezuela y cuando cobraban, sobre todo en el 19-21, 2019-2021, ellos conforme cobraban, A dólares, ¿no? sí, ellos cobraban en Sí. dólares o en BTC o en Ethereum o lo que sea, ellos lo mantenían en stablecoin, en USDT, y cuando lo pasaban a bolívares, lo pasaban en el momento que iban a transaccionar algo. Es decir, ellos, Correcto. voy a comprar el pan. Vale, pues compro, paso $1. Lo pasan y compran. Es decir, lo pasaban para hacer la compra de la semana. Pero siempre tienen que mantenerlo en otra moneda porque se deflactaba. Es decir, Claro, yo he no podían llegado a tenerlo ver una una o dos caída. semanas allí. Sí, sí, yo he llegado a ver una caída del 50% en 4 horas. Es decir, mandarlo a Claro. las 9 y hacer el cambio. Y dice, hostia, me dice, he perdido el 50%, dice, del sueldo de un mes en 4 horas. Yo digo, es imposible. Vamos, eso es hiperinflación, pero vamos a hacer una inflación alta, que es una manera de tener controlada o ir reduciendo la deuda, ¿no? A Indirectamente. mí esto me ha recordado ahora que has dicho de ver un 50% abajo, me ha recordado a cuando Ethereum estaba muy usada, que decías, mira, te voy a enviar $100 y veías las fees y todo, lo que te costaba y decías, me cago en la enviar esto, la pasta que me ha costado. Y ya que saco el tema Ethereum, me gustaría, John, que continuamos con el bloque 2 un poquito de cómo ves Ethereum después de, porque estoy seguro que estás al tanto, ¿no? De cómo han ido invirtiendo estos grandes fondos están invirtiendo y la empresa de Trump, etcétera, están todos comprando Ethereum, uno de los peores activos que hemos tenido en cuanto a rendimiento en los últimos años, que solo ha ido por cada ATH que hacía Bitcoin, Ethereum estaba más abajo y más abajo y más abajo. Y no obstante, están haciendo unas inversiones millonarias, multimillonarias en este activo, que después ahora sí que han desvelado que están creando infraestructuras sobre Ethereum, que probablemente pues, sobre tokenización en RWA, etcétera, y que probablemente por eso se estén posicionando. Pero me gustaría saber un poquito desde tu punto de vista como analista técnico y experto en inversiones, cómo estás viendo Ethereum como activo y el nivel quizás más de cómo estas empresas, por qué están teniendo las acciones que están teniendo invirtiendo en Ethereum cuando realmente parece que no esté funcionando. Vale, os daré mi opinión sin ser experto en el sector cripto, pero de lo que voy viendo y conociendo, tengo más o menos una idea fundada del por qué está pasando esto con Ethereum. El sector cripto, dejando al margen Bitcoin, es un sector que tiene falta de liquidez últimamente y se ha centrado mucho en narrativas puntuales o en fogonazos de ciertos activos, que esos activos han atraído la poca liquidez que en ese momento más o menos estaba estable en el sector. De los activos que más han recibido esa salida de liquidez para aprovechar o para intentar potenciar mejores rentabilidades ha sido Ethereum. Llámese el efecto que pasó con las meme coins de Trump o movimientos de ciertas narrativas, ciertos movimientos, han ido quitando, ordenando un poco de liquidez a Ethereum. Pero yo sigo pensando que Ethereum, y de hecho lo compruebo por aquí, de la gente que veo que está al día a día de los activos cripto, son mucho más favorables de Ethereum que Bitcoin. Bitcoin lo tienen como al margen, es aquel activo que tú vas poniendo cada X tiempo, pero como te olvidas, no intentas predecir ni tradearlo, sino que está ahí y sabes que eso va a subir, pero no lo tocas. Y en cambio Ethereum siempre intentan jugar más con el ciclo, están como más activos. Y todos están muy pro Ethereum, precisamente por lo que comentas tú Cristian, que realmente es un activo donde muchas empresas están confiando, es el laboratorio del sector de las altcoins, se está construyendo, han hecho una modificación, una actualización hace muy poco que lo ha hecho deflacionario y vimos ahí el rebote fuerte de los mínimos de 1.500 o por ahí que llegó. Entonces yo sigo confiando que para mí realmente es un activo que es el que tiene un potencial enorme dentro del sector, pero que a corto plazo ha recibido la mala noticia o el mal efecto de que la liquidez realmente en la parte de las altcoins ha descendido y se ha focalizado de manera ciertamente especulativa a narrativas puntuales. Pero cuando el sistema o el ecosistema de modo risk-on, que seguimos estando en risk-on, se estabilice, es un activo que para mí realmente va a recibir aquello que debería estar o cotizar donde debería estar. Porque si midiéramos realmente Ethereum una cotización donde debería estar más o menos estable, para mí son la zona de los 4.000, más que donde está ahora. Y a partir de ahí replantear si sigue proyectando más acuerdos, si sigue avanzando, sigue siendo lo que es, que no más la situación actual. Yo creo que las cotizaciones actuales son más un resultado
de ese drenaje de liquidez a otros puntos del sector que no en sí porque Ethereum no esté haciendo bien las cosas, siendo una opinión de alguien que no es experto ni mucho menos del sector. No, pero lo has dicho de forma muy clara y ordenada y tiene mucho sentido tu punto de vista, John. Realmente, al final, es lo que tú dices, es que se ha drenado esa liquidez y ese mismo problema me hace pensar que Bitcoin va por un lado y va aparte, él Sí. va a su rollo, eso va a su bola, pero luego tenemos el resto de altcoins, ¿no? Que, ostras, que falta liquidez, es que las liquidez se están yendo ya a casinos, se están yendo a las meme coins, tal. Es que Y hay mucha tampoco le gente... llega ya a ellas. Es Y aparte que... es No, el es que se ha volumen. ido. Se ha creado un Claro. volumen de monedas que cada año que miras y es que el listado crece y crece y crece. Claro, eso que ha sonado, por poco que quite cada moneda, es dinero que Diluye. deja de estar concentrado como estaba hace 2 ciclos, quizás. Exactamente. Y eso es lo que me lleva a la tercera pregunta que te he planteado antes, que es, ¿creéis que habrá alt season? Después de ver cómo está el problema que tenemos con la falta de liquidez que hay ahora mismo en el tema cripto, ¿va a haber, creéis que puede haber un cambio de ciclo en la cual vuelva toda esa liquidez hacia las altcoins y las haga subir? Yo os lo dejo en el aire a vosotros. ¿Qué opináis? Yo creo que a nivel de Ethereum sí. Yo espero ver un buen performance, por lo menos por encima de 4.000 y a partir de ahí ver cómo está la situación actual y en qué momento del ciclo macro y de liquidez estamos. Pero a nivel de altcoin yo no veo una masiva subida todo, sino fogonazos, cosas puntuales, como por ejemplo se ve cada día en el mercado de small caps, que cada día tienes fogonazos de algunos momentos, de algunas acciones y después se dejan en el olvido durante un tiempo y van a otra y van a otra y van a otra porque la liquidez es la que es y la intencionalidad realmente del sector es puramente especulativo en su inmensa mayoría. Entonces, realmente hay proyectos que se están trabajando y las cotizaciones están muertas o tienen poca reacción porque realmente no atraen interés como sí que atraen tweets o ciertos comentarios de ciertos personajes. Entonces, yo creo que será más fogonazos, pero sí que dentro de estos fogonazos, algo que creo yo que será sostenido es el movimiento alcista de Ethereum, eso sí. Sí, no, absolutamente. Yo lo iba a decir de otra manera, pero lo mismo. Es decir, Ethereum, por supuesto, y van a ser al final cuatro, contadas con las manos, las altcoins, las que realmente haya un proyecto detrás, que en la que haya consistencia detrás, que al final los resultados se vean. Es decir, porque hay muchas que están trabajando en la sombra, como muchas veces hemos hablado de HBAR, pues exacto, es decir, que tendrán sus resultados en el futuro. Correcto, porque realmente son monedas que están trabajando con la tokenización de activos. Por ejemplo, Rio Glass, que será muy importante, están llevando controles de registros en sitios tan importantes como el Canal de Suez o Canal de Panamá. Están tokenizando toda la banca, toda la industria. Hay monstruos detrás, pero realmente hay que entender también que muchas veces el token realmente tiene una función de financiación, no de Sí. valor de la empresa. Y eso a veces hay que separarlo, que realmente lo que estás viendo es la cotización que gracias a esa cotización se están financiando el proyecto. No vale lo que vale el proyecto porque como tampoco vende o tampoco produce, no se puede machar ese valor. Entonces hay que intentar ver, decir, este proyecto es muy top, pero lo que estás viendo en cotización es más una reacción especulativa del mercado que no en sí de lo que es la empresa en sí, que a día de hoy aún no es un ente como para proyectarlo a mercado el valor. Pues Tal cual. estupendo. Yo creo que por este capítulo ha quedado un capitulazo. Hemos hecho una masterclass de macroeconomía. Bueno, Me ha ha encantado. hecho una masterclass de macroeconomía y realmente hemos puesto un poquitín en contexto, en situación, el mercado cripto, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y si te fijas, la gente al final del mercado que tenga unas pequeñas nociones básicas, no tan básicas, todo va enfocado hacia la misma dirección, ¿no, Cristian? Sí, sí, al 100%. Yo al final, después de estas conversaciones, todavía más me reafirmo en las Quiero ideas. comprar, entra al FOMO. Sí, me reafirmo más en las ideas de que hay que estar invertido, no hay que tener miedo. Estoy hablando de mi opinión personal sin recomendarla a nadie, cuidado. De que en el banco sí que tienes que tener un colchón, pero no te tienes que pasar de ahorros y tienes que intentar diversificarlo eso de la forma más coherente y segura posible si quieres, tienes un perfil más conservador, pero que tienes que estar invertido para defenderte, para protegerte, para que no te acabes arruinando y puliéndote esos ahorros porque no vas a llegar. Esta conversación solo ha hecho que reafirmarme y más viendo la dirección que ha tomado Europa, que es no, que se acabó, que es lo que ha comentado John muy bien, que yo ni lo sabía así, ni lo hubiera sabido explicar, de se ha acabado el modelo este alemán, vamos a hacer un modelo más de expansionista a base de deuda. Eso aplicado a Europa es igual a vamos a palmar.
Es decir, no quiero euros en el banco, quiero activos, quiero patrimonio, quiero cosas diferentes. Y habrá gente, por desgracia, que cuando escucha estas palabras dice, ostras, estos hablan como los ricos, el patrimonio. No, no, yo simplemente estoy hablando de que no quiero ser más pobre de lo que ya soy. ¿Ya no me entiendes? Y es una reflexión que si de todo el capítulo que han escuchado la gente se quedan con esta reflexión, yo ya me doy por satisfecho. Si hemos ayudado a hacer el clic a alguien, ¿A una persona solo? a una persona, ya habrá valido la pena. John, de Es verdad, me que encanta estar aquí contigo, tío. no, el placer ha sido mío y voy en línea con lo que comentáis los dos. Realmente no hay modelos para muy ricos o menos ricos. Hay activos para todo tipo de perfiles, carteras y objetivos. Solamente hay que intentar entender que hay que interiorizar esa forma de operar porque realmente la situación actual es la que es. Entonces, ser conscientes que hay que tener un mínimo de capital para tus transacciones del día, un fondo de emergencia para gastos imprevistos más grandes y a partir de ahí canalizarlo hacia los objetivos, plazos, ya sea pagar la universidad de tu hijo, comprarte un coche, vacaciones. Para todo existen activos y diferentes objetivos que hacen que tu dinero por lo menos no pierda ese valor o hasta puedas sacar cierto rendimiento según perfiles, objetivos, riesgo y demás. Pero que sea consciente la gente que eso existe. Simplemente que por mucho desconocimiento pues hay el miedo de no, que es riesgoso, ¿no? Riesgoso por cómo está el modelo es tenerlo parado. Y eso a la gente le cuesta. Entonces, hacer el cambio de chip yo creo que es importante. Y aquí con lo que comentáis vosotros, que lo decís cada semana, es ese modelo. Es decir, no me hagas caso, pero yo te muestro que existe eso. Ahora tú haz tu trabajo, tu investigación previa, estudia, míratelo, lételo y da el paso o no, o da un pequeño paso. No inviertas tus 10.000 euros ahorrados, invierte 1.000. Prueba, pierde el miedo y a partir de ahí plantéatelo, pero que seas consciente que los 10.000 de hoy no son los mismos de hace 10 años, ni sean los mismos de aquí 10 años. Y en cambio tu valor nominal lo verás en la cuenta, pero no sea lo mismo. Tienes que hacer algo. Entonces, si ves que todo sube menos el dinero, quizás que la posición correcta es estar en todo aquello que sube. Pues busca tu activo que se encaje contigo y da el paso. Pero yo creo que es algo que debería todo el mundo formarse y aprender en esa dirección. Así es, así es. Pues nada, chicos, un placer teneros aquí. John, estar aquí. Seguro que volveremos a vernos más pronto que tarde, porque se te echaba de menos en el canal y porque, bueno, Sí. aprendemos, es decir, aprendemos contigo una auténtica barbaridad. Un abrazo, que tengáis un excelente y fantástico fin de semana a todos, un inicio de semana si os estáis viendo el lunes y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.